La historia ha sido desde siempre una de mis grandes pasiones y el motivo que me ha llevado a hacer muchos de mis viajes. Por ello es un auténtico placer contar con Sergio, historiador, experto en la Segunda Guerra Mundial y autor del canal de YouTube Historias Bélicas que merecen ser contadas, con el que he podido hablar algo más de una hora sobre uno de los aspectos más interesantes de la historia moderna, la Segunda Guerra Mundial. Así que nada, espero que disfrutéis de esta charla pues tanto como la he disfrutado yo. Bueno, Sergio, bienvenido. Es un auténtico placer contar contigo. Yo siempre digo que la historia pues, es uno de los motivos, ¿no? que más veces, que me ha llevado muchas veces a planear viajes, a visitar distintos lugares. Y es un placer contar hoy contigo en el canal, ¿no? Tú que eres historiador y además experto en un tema tan interesante como la Segunda Guerra Mundial. Nada, muchas gracias por invitarme. Para mí también es un placer. De hecho, creo que eres la segunda persona así que me invita desde que abrí el canal. La primera fue para hablar de un asunto así más de historia y tal, pero bueno, hoy vamos a hacer un recorrido por lo que tú me quieras preguntar, más relacionado con tu viaje, ¿no? Que es tu canal, ese objetivo. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por invitarme. De aquí estoy a vuestra disposición. No sé, ya te digo, yo descubrí tu canal pues hace unos 6 7 meses, historias bélicas que merecen ser contadas, que desde ya pues recomiendo a todo el mundo que se suscriba, porque le eche un vistazo porque está muy bien, ¿no? No solamente temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial, que a lo mejor es pues en lo que más te centras, pero también hay vídeos relacionados, pues no sé, pues con el Imperio Romano, con otras guerras, otros conflictos bélicos, la verdad, muy interesantes. Y bueno, lo primero que quería preguntarte es de dónde surge, ¿no? este interés por la Segunda Guerra Mundial. No sé si empezaste pues interesándote por otros temas de historia y al final desembocaste en la Segunda Guerra Mundial o cómo surgió tu pasión por este tema. Sí, pues a ver, yo siempre me he caracterizado por ser una persona rara, ¿no? Vamos a decirlo así, y ya desde el colegio prácticamente siempre me ha gustado todo lo militar, la historia, y yo recuerdo cuando iba a primaria, primero, segundo, tercero, cuarto de primaria, siempre me ha gustado, pues siempre me gustaba el Imperio Romano, ¿no? Todo lo que giraba en torno al Imperio Romano me llamaba la atención. Yo en mi casa, que en esa época no había internet, ¿no? Yo veía siempre pues el canal de historia, este tipo de canales, ¿no? Que yo tenía y pues siempre estaba viendo todo lo relacionado con los romanos, historia medieval, todo lo que surgiera ahí me gustaba mucho y siempre lo veía. Y bueno, fue pues finalizando el colegio, no recuerdo ahora mismo el hecho en sí, pero recuerdo como, bueno, a lo mejor sería algún documental que vi de la Segunda Guerra Mundial, imagino que ya empecé a interesarme más por este tema. Yo siempre he jugado con juguetes de estos de militares, de tanques, de plástico y demás. Y claro, eso eran ya pues de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y supongo que empezó por ahí. Y ya todo eso pues fue evolucionando en el instituto. Y ya pues bueno, pues cada vez evidentemente ha ido yendo a más. Pero ya digo, de forma innata prácticamente. Mm. No, y a mí la verdad es que me pasó algo muy parecido. Yo, pues ya te digo, desde los a lo mejor pues 13 14 años empecé a interesarme también por la historia en general y más en concreto por la Segunda Guerra Mundial. Y algo que quería preguntarte, no sé si tú tienes la misma percepción, es por qué un acontecimiento tan importante como la Segunda Guerra Mundial, que bueno, seguramente fue el acontecimiento más importante en la historia del siglo XX y seguramente pues de más tiempo, ¿por qué crees que se estudia tan poco en los institutos, o incluso en algunas carreras también de historia? Porque yo, por ejemplo, ya te digo, me encontraba con la sensación de que era un tema que me apasionaba, pero luego me iba a los libros de historia del instituto, no se mencionaba prácticamente nada. Es un tema que a lo mejor se deja para segundo de bachiller, pero luego se pasa muy de puntillas. ¿Por qué crees que sucede esto? Pues a ver, mire, yo soy, como tú has dicho, soy graduado en historia y también me saqué el máster del profesorado de secundaria, el cual te habilita a las oposiciones de profesor y tal. Lo que pasa que no he seguido ese camino. O sea, lo tengo como para empezar a opositar, pero no he seguido ese camino. Lo que sí que hice durante ese máster fueron prácticas en institutos y demás y tuve la suerte de poder dar en cuarto de la ESO, que yo creo que cuarto de la ESO y primero de bachillerato, creo que son los únicos cursos donde se estudia historia contemporánea, universal, y pues se ve un poco más ese tema. Y tuve la suerte de poder hacer, aunque sea una clase, ¿no? Porque se lo pedía al profesor, no tocaba, pero yo se lo pedía al profesor y me dejó, porque daba igual. Y bueno, sí que es cierto que cuando yo estudié, y tú también, ¿no? Que supongo que somos más o menos de la misma edad, Sí. eh,
no sé, yo recuerdo que no se veía porque no daba tiempo, porque Sí, estaba sí, sí. como a final del libro y entonces a lo mejor llegaba o a lo mejor no, pero era muy raro llegar. Y si llegaba se veía muy por encima y ni entraba para el examen, porque recuerdo que llegábamos para mayo, junio terminando el curso. Pero lo que he podido ver ahora, cuando he estado hace 2 años, creo que fue, es que, claro, la historia ha ido avanzando y el tema de la Segunda Guerra Mundial ya no está al final, ahora ya está casi por en medio. Y al final, pues quedan acontecimientos tan recientes como Donald Trump, incluso ya salía y se estudiaba, ¿no? Donald Trump, la guerra de Irak y todo eso. Y la Segunda Guerra Mundial ha quedado en un capítulo junto con la Primera Guerra Mundial y ya pues nada, se da alguna pincelada y ya está. Pero bueno, en cualquier caso, ¿por qué creo que no se estudia o por qué se ha estudiado? A ver, lo que surgió de la Segunda Guerra Mundial al final no deja de ser el mundo actual en el que vivimos. Quiero Claro. decir que nuestra sociedad es heredera de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, aunque sí que es cierto que hoy en día ya se le da más importancia a la Guerra Fría, por lo que te digo, ¿no? Porque bueno, la historia avanza y la Segunda Guerra Mundial al final se quedará pues como la guerra napoleónica, ¿no? Que nosotros vemos la guerra napoleónica que pasaron hace 200 años y que ya no le interesa a nadie, y la Segunda Guerra Mundial dentro de poco ya se quedará atrás e imagino que no tendrá tanto interés. Pero en cualquier caso, la historia lo que se basa en estudiar es en causas y consecuencias, ¿no? Entonces, pues esto ocurrió por esto y como ocurrió esto, esta fue la reacción, ya está. Entonces, claro, una cosa militar yo entiendo que no se estudie o esté un poco más para la gente más específica, como lo está la historia del arte, que la historia del arte se sale de lo que es la historia y tiene su propia carrera, pero no, o sea, lo que es la Segunda Guerra Mundial, hasta si me voy a la universidad, realmente no se ve, yo no di nada. No es que no di absolutamente nada. Hice mi TFG, mi trabajo fin de grado del desarrollo y la evolución de la guerra relámpago. Fue un trabajo que me puntuaron con buena nota por el contenido, la forma y tal, pero no gustó nada el tema. Los profesores, el tribunal me dijo que era un tema muy peculiar, que era un tema raro, que no sé qué, que lo que tenemos que hacer es estudiar cosas actuales, investigaciones de que si la mujer en tal cosa, ¿no? Las tendencias actuales, pero que la Segunda Guerra Mundial, una evolución, una cosa militar que no interesaba. Pues bueno, eso fue lo que me dijeron y yo con mi canal, pues me parece que Vía demuestra de que se escape, ¿no? equivoca. Sí, no, a mí es que me ha dado siempre esa sensación, ¿no? Y además es que muchos conflictos y muchos apartados de la historia, ¿no? Que vienen después, como mencionabas, pues la Guerra Fría, todo lo relacionado pues con el muro de Berlín, la caída del muro, no sé, o sea, son acontecimientos que si no entiendes lo que ha ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, pues difícilmente les vas a encontrar una explicación. Lo que sí es cierto, o yo por lo menos tengo esa sensación, y con esto te introduzco otra pregunta, es que si bien a lo mejor a nivel académico la Segunda Guerra Mundial es un tema, pues a lo mejor que no se le da tanta importancia como a lo mejor debería, sí que es cierto que creo que mediáticamente, y eso que han pasado pues prácticamente 80 años, sigue siendo un tema que sigue despertando muchísimo interés. O sea, realmente muchas veces miras los periódicos, miras las revistas actuales de historia y es rara la semana que no aparece algún artículo relacionado, que no se publica un libro. ¿Por qué crees que la Segunda Guerra Mundial es un conflicto que ha levantado tanto interés, ¿no? Incluso hoy en día en relación a otros acontecimientos los que prácticamente no tienen cabida, ¿no? Sí, pues mira, eso que comentas es cierto y no hay día en el que hasta en los telediarios, en todo, películas, series, la Segunda Guerra Mundial siempre está presente, de una forma u otra siempre está presente. La gran mayoría, por desgracia, pues bueno, no deja de ser propaganda de un bando, cosa que es normal y al final todas las películas, lo comentaba yo en mi último directo de la película esta de Corazones de Acero de Brad Pitt, pues no deja de ser ahí una exageración y propaganda, ya ve que es normal, ¿no? Si lo hacen los estadounidenses, pues se van a tirar propaganda a ellos y decir que somos los mejores, que fíjate nuestros soldados qué capacidad de combate tenían y tal. Entonces, por un lado sí que es verdad que lo que llega al público pues es propaganda de guerra, cosa que hasta la propia propaganda de guerra alemana que hicieron en su día nos sigue llegando, o sea que nos llega propaganda tanto de un lado como de otro y difícilmente nos llegan las cosas reales, generalmente pues porque la realidad no vende, ¿no? Hace falta azucararla un poco, exagerarla y demás. Entonces, pues eso por ahí. Y luego, pues, a ver, lo que me preguntas
de por qué la Segunda Guerra Mundial pues, tiene tanto interés, es que tenemos que pensar que es un conflicto sin precedentes, ¿no? Recientemente he podido ver, por ejemplo, nos vamos al más reciente, que a lo mejor no es ese, pero bueno, es uno de los más importantes, la guerra de Irak. Si tú te pones a mirar la guerra de Irak, Estados Unidos tuvo aproximadamente unas 4.500 muertes en esa guerra. O sea, estamos hablando de 4.500 muertes en una guerra en la que conquistaron un país entero. Y eso, si lo comparamos con la Segunda Guerra Mundial, pues mira, es solo la División Azul, que fue una de las cientos de divisiones que lucharon en la Segunda Guerra Mundial y encima eran españoles que no eran ni alemanes ni nada, solo la División Azul tuvo 5.000 muertes. 5.000 muertes y aproximadamente otros 20.000 heridos. Y entonces, claro, no se pueden comparar a nivel de cifras y de repercusión. La Segunda Guerra Mundial no se puede comparar con absolutamente nada, ni con la guerra de Vietnam, ni con la guerra de Siria, ni con la guerra de Libia, que son así las más recientes, ni nada. Entonces, claro, a todo ello, si le metes también toda la industria de Hollywood, le metes un montón de autores que simplemente escriben sobre él, todo tipo de videojuegos que se han sacado también al respecto, documentales, y luego lo que te he dicho antes, que no deja de ser el pilar por el cual se articula, entre comillas, el mundo actual en el que vivimos y les sirve a los políticos actuales para justificar determinadas medidas que todavía siguen tomando, pues claro, es un cóctel que siempre está presente. Sí, no, estoy de acuerdo contigo y además me parece muy interesante, ¿no?, lo que comentas del tema de la propaganda, que es un poco también lo siguiente que quería preguntarte, ¿no? Si crees que a lo mejor pues toda esa cinematografía, ¿no?, toda esa pues, propaganda que surge al respecto, provoca que hoy en día se tenga una opinión sesgada tanto de acontecimientos concretos como del papel de algunos ejércitos a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, porque estoy seguro de que, no sé, salimos y a pie de calle hacemos una encuesta y la mayoría de la gente pues va a conocer, pues no sé, el desembarco de Normandía, Pearl Harbor, el tema de las bombas atómicas. Sin embargo, otros acontecimientos como, pues no sé, la propia batalla de Kursk, ¿no? La batalla de Stalingrado, que a lo mejor sí que se conoce más, pero a lo mejor estos hechos pues no se les da la importancia que tuvieron. Y lo que comentabas tú, ¿no?, del número de víctimas, es que al final pues la Unión Soviética perdió 20 millones de personas, China perdió 15 millones de personas también, Estados Unidos creo que llegó a los 400.000, más o menos. Pero claro, no sé, yo no sé si tú compartes esa opinión, ¿no?, de que se tiene una visión un tanto sesgada, ¿no?, de algunos acontecimientos a los que se da demasiada importancia y otros a los que pues no se les presta ninguna atención. Sí, sí, completamente. Y de hecho yo ahora que con el canal pues, tengo contacto con más personas, me di cuenta todavía de más asuntos, ¿no? Y a ver, al final cada uno de nosotros vive donde vive, en este caso tú y yo vivimos en España, y a nosotros nos llega lo que nos llega, ¿no? Que es un poco más la influencia occidental, la influencia británica, estadounidense, alemana no, porque Alemania no estudia este acontecimiento, pero nos llega más, digamos, la versión norteamericana, inglesa, ¿no? Anglosajona sería la palabra. Claro, una persona que viva en Rusia, si tú le preguntas a alguien que vive en Rusia y le preguntas cualquier asunto sobre la Segunda Guerra Mundial, estoy convencido de que te va a dar una respuesta totalmente diferente a la que te puede dar un español o un francés, simplemente porque, y a ver, y ninguna de las personas está más equivocada o menos, simplemente, pues bueno, ha sido influida por una corriente y por una versión y demás. Luego también, ahora que estoy conociendo a mucha gente de Sudamérica, porque, claro, a mí, no sé, yo creo que en torno al 70% de los seguidores que tengo o más son del continente americano, ¿no? Empezando desde Estados Unidos hasta Chile, ¿no? Entonces ellos están allí en Sudamérica y ellos también tienen otra versión de la Segunda Guerra Mundial, no versión, sino, bueno, no sería la palabra versión, pero Una lo ven con otro. perspectiva, ¿El qué, qué? una perspectiva diferente a lo mejor. Eso, efectivamente, sí, una perspectiva diferente de la Segunda Guerra Mundial, no entienden ciertas cosas, porque los sudamericanos pues, han tenido otra educación y entonces aquí en Europa tenemos una visión diferente a lo que pasó, no están permitidas ciertas opiniones aquí en Europa o están mal vistas, en Sudamérica no, entonces hay cosas ahí que chocan, pero en cualquier caso, pues es que es lo que hay, o sea, es que la historia pues vende mucho que es objetiva y demás, pero a ver, es un arma política, siempre lo ha sido, la historia
pues es un arma política, como es el periodismo y como es cualquier tipo de, bueno, de materia que al final se encarga un poco de la sociología y de ir articulando el pensamiento humano y demás. Pero bueno, yo creo que recientemente también la Unión Soviética es cierto que ha tenido en sus archivos bastante material clasificado y es cierto que recientemente pues cada vez se puede acceder más a él, o sea que no culpo, entre comillas, a la visión que tenemos únicamente al bloque occidental. Es que aunque hubieran querido, tampoco hubieran podido porque había información que estaba un poco tapada porque la propia Unión Soviética pues iba a su rollo y no dejaba investigar. Entonces, ahora cada vez más, como digo, se está abriendo eso y yo quiero pensar, y yo lo veo así en mi canal, pero bueno, esto es como todo, ¿no? Cada uno, dependiendo del el círculo donde esté, percibe una cosa u otra, pero yo percibo como cada vez se tiende más a ver las cosas de forma objetiva, sin propaganda, ¿no? Sin eso, ¿no? Sin esa visión del soldado americano que es invencible, o esa visión del soldado alemán que era un fanático o que ya estaba derrotado, o esa visión del soldado soviético que era un hombre que no tenía armas, ni munición, ni tenía cultura, ni tenía de nada, y era una especie de monstruo ahí que lo mandaban sin nada a la batalla. Yo creo que todo eso cada vez más pues está siendo eliminado y bueno, pues se está viendo las cosas de forma más objetiva. Eso es lo que Y yo percibo. esto seguramente según vaya pasando el tiempo, ¿no? Bueno, es evidente que es un tema que tiene también una importante carga política, pero quizá pues según van pasando las décadas se puede ir despolitizando un poco y se puede a lo mejor ver pues una visión un poco más objetiva de los hechos. Luego también lo que comentabas, ¿no? De la diferente perspectiva que a lo mejor tenemos en Europa, a lo mejor también es fruto de eso, ¿no? Pero seguramente el hecho de estar en Europa nos hace pues darle una gran importancia a todo lo que ocurrió en el frente occidental, ¿no? Y sin embargo parece que el frente del Pacífico pues no se sabe tanto, no se habla tanto, pero si analizamos la guerra desde una perspectiva global, ¿crees que realmente tuvo más importancia el frente occidental que el del Pacífico? Porque, por ejemplo, a veces se comenta, ¿no? que Estados Unidos, la guerra, entre comillas, que le interesaba ganar era la del frente del Pacífico, era la guerra contra Japón, que Europa pues no era tan importante. No sé qué perspectiva tú tienes, tu punto de vista tienes sobre todo esto. No, a ver, yo creo que la Segunda Guerra Mundial en Europa fue mucho más dura que la del Pacífico. A ver, pensemos que Japón al final estaba sola y bueno, pues tuvo una guerra particular muy fuerte contra China, ¿vale? Que allí ya pues las cifras también se elevan mucho porque la población china es muy numerosa y demás, ¿no? Pero lo que fue el enfrentamiento entre Japón y Estados Unidos fueron pequeñas escaramuzas, quitando las dos o tres batallas gordas, ¿no? De Pearl Harbor, Midway, la batalla de las Marianas y demás, y ya batallas de desembarco tipo Okinawa, Iwo Jima, pero a ver, no en términos de cifras no se puede comparar con lo que pasó aquí en Europa, porque recordemos que es que no era solo Alemania, es que estaba Alemania, Finlandia, Rumanía, Italia, Hungría, Austria, Checoslovaquia, voluntarios de España, de Francia, de los países, de los Países Bajos, de griegos también. O sea, al final no solo participó Alemania, el ejército alemán se nutría de millones de soldados extranjeros que también lucharon, ya sea en la Wehrmacht o en la Waffen-SS, y pues simplemente la batalla de Kursk, que murieron aproximadamente 850.000 soviéticos y unos 200, bueno, hablo de bajas, murieron unos 200.000 soviéticos y unos 45.000 alemanes. Solo en esa batalla pues ya murió casi más gente que entre todas las batallas del Pacífico juntas. Entonces, yo con respecto a lo que has comentado de si Estados Unidos tenía o no prioridad de acabar con Japón, yo creo que la prioridad era Alemania, porque Japón representaba un peligro, pero yo creo que era un peligro que estaba controlado, es decir, Japón no iba a ningún lado, pues estaba ahí encorsetada también entre todas las posiciones de Estados Unidos por un lado, China y la Unión Soviética por otro, era solo cuestión de tiempo que cayera y bueno, pues digamos que se podía mantener ahí y ya acabarían con ella cuando entre comillas pudieran
y siempre con el comodín de la Unión Soviética, que finalmente la Unión Soviética se lanzó al ataque, la operación Tormenta de Agosto, si no recuerdo mal, en agosto de 1945, que entraron en combate contra Japón y barrieron toda Manchuria, Corea, y a punto estuvieron de invadir la propia isla de Japón. Sin embargo, Alemania era un hueso muy, muy duro de roer, que presentó combate hasta el final, con esa batalla de las Ardenas que a punto estuvo de poner al ejército estadounidense y británico en un gran aprieto que ya no se esperaban, con el peligro de esas armas milagrosas que sinceramente yo no sé hasta qué punto no fueron propaganda, pero que sin duda estaban desarrollando armas muy interesantes. Se especulaba mucho entre la posibilidad de Alemania de conseguir la bomba atómica, que ahora se dice que no, hay gente que dice que sí, que la llegó a tener, yo ya ahí no me meto. Todo tipo de armas, de cohetería, aviones a reacción y bueno, pues armas que en un momento dado hubieran podido darle un vuelco a la guerra. Esto es un poco exagerado lo que estoy diciendo, pero para que se entienda que pero era un peligro real. Hoy en día ya lo sabemos todo porque ya se ha estudiado y ya ha pasado, pero en su día, desde Washington, nadie sabía nada de ciencia cierta. Mm. Y entonces, pues yo creo que Alemania era un peligro, se pusieron más recursos en acabar con ella y una vez que terminó la guerra aquí en Europa en mayo del 45, ya se centró todo en Japón y, bueno, y ya duró nada y menos. Sí, no, en este sentido, bueno, lo que yo sé que, lo que puedo conocer, que es mucho menos de lo que conoces tú, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Japón, al fin y al cabo, pues su situación geográfica, ¿no? El hecho de ser un país compuesto por islas, todas las limitaciones que tenía en cuanto a recursos, pues le hacía ser un enemigo mucho más fácil de controlar. Pero claro, lo que comentas tú del caso de Alemania, ¿tú ves que hubo en algún momento algún punto decisivo? Claro, esto nos podría llevar horas, ¿no? Y al final no dejan de ser especulaciones. ¿Pero crees que Alemania hubo algún punto en el que estuvo cerca de ganar la guerra? Porque claro, cuando empiezas a ver un poco, pues que los alemanes pues, realmente llegaron a estar a 30 kilómetros de Moscú, ¿no? Que se dice que soldados alemanes llegaron a las primeras paradas de la línea de autobús que te llevaba al Kremlin, ¿no? Llegaron a estar muy cerca de Moscú, estuvieron muy cerca de llegar a la zona del Cáucaso, ¿no? De hacerse con todos esos pozos de petróleo. No sé si hubo algún punto en el que realmente estuvieron cerca o al fin y al cabo a lo mejor podrían haber alargado la guerra un par de años más, pero la tenían perdida. Yo creo que la única posibilidad que hubo de ganar la guerra fue o bien inventar un arma como la bomba atómica y hacer lo que hizo Estados Unidos, de tirar una bomba atómica en Londres o en Washington y decir, o en Moscú y decir, ya está, se acaba la guerra, ganamos nosotros porque tenemos más, cosa que no pasó ni tenían capacidad de hacer, obviamente, por lo menos en los años, a comienzos de los años 40. O la otra opción era haber entrado en la Unión Soviética con la única misión de atraer a las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética, que tenían un poco de rechazo, ¿no?, al gobierno central en Moscú, atraerlas al bando alemán y hacerlas de aliadas. Y al final, pues eso, hacer luchar a la Unión Soviética en contra de sí misma. Yo creo que esa es la única opción que tuvo y la verdad que ahora pues estoy viendo cada vez más diarios, porque yo siempre me centraba en, pues eso, en generales, en maniobras así a gran escala, que te dicen pues vinieron por aquí, pasó esto, hicieron esto y tal. Pero últimamente la verdad que me estoy centrando más en pequeñas acciones de unidades, en cómo los soldados veían los combates, ¿no? Más a pie de campo, ¿no?, en vez de los mapas. Y la verdad que uno se pone a ver y era imposible. O sea, era ya a partir de las contraofensivas ya que empezaron a lanzar la Unión Soviética ya fuera a finales del 41, ¿no?, en ese fracaso de la Operación Barbarroja y sobre todo ya en Stalingrado, Operación Marte, era un continuo, era una avalancha que eso no había quien lo parara. Demasiado hicieron los alemanes y sus aliados como pudieron de retener ahí el avance, pero tú empiezas a leer informes de divisiones alemanas y es que no paran de ser atacadas. Los soviéticos envían una unidad blindada y otra y otra y otra y otra sin parar y ahora por aquí.
para por allí, no únicamente nos atacan en el sector sur, me atacan en el sector sur, en el centro, en el norte de forma simultánea, me están bombardeando los aliados occidentales, todo suelo alemán, todas las fábricas, ya no se podía ganar. Entonces, eso estoy hablando ya a partir de finales del 42. Y antes, si se podía haber ganado la guerra, ya digo, hubiera sido solo con eso, o mediante el invento de algo, o mediante la diplomacia, que la diplomacia es una cosa que tampoco tenemos mucho en cuenta, haber forzado una paz, una posible alianza con, o simplemente un pacto de no agresión, ni amigo ni enemigo, pacto de no agresión con el Imperio Británico, de cercanía con los estadounidenses, decir, mira, Estados Unidos, tú quédate con tu parte del pastel, los británicos que se queden con su parte del pastel, y nosotros los alemanes nos quedamos aquí con el control de Europa, devolvemos la mitad de Francia a los franceses, como de hecho hicieron de aquella manera, en el Tratado de Vichy. Nos vamos a meter en guerra contra la Unión Soviética, que era el enemigo. O sea, el comunismo realmente en esa época era, o sea, Estados Unidos, el Imperio Británico, todos eran fuertes anticomunistas. Lo que pasa es que se aliaron con ellos porque, bueno, el enemigo de mi amigo es mi aliado. Entonces, yo creo que esa es la única opción. La diplomacia, que no se recurrió a ella, el invento de un arma o simplemente eso, haber entrado en la Unión Soviética con otro chip de atraer a los ucranianos y a los bielorrusos y demás al bando alemán, cosa que no se hizo. Sí, no, este tema que comentas es muy, muy interesante porque es cierto que Alemania ganó muchísimos kilómetros a la Unión Soviética, pero realmente gran parte de esos kilómetros no estaban en la propia Rusia, estaban en toda la república, bueno, los países bálticos, Bielorrusia, Ucrania, y yo creo que, bueno, sorprendió a los alemanes cuando llegaron allí que en muchos casos no se encontraron con hostilidad. Por ejemplo, cuando entraban en Kiev, entraban pues prácticamente con los brazos abiertos de la propia población local que veía a los alemanes más que como invasores, como los posibles liberadores contra el comunismo, ¿no? Y los alemanes no supieron jugar esa carta, despreciaron cualquier tipo de ayuda, pero es cierto lo que comentas, ¿no? Igual si hubieran llegado allí con otro discurso, hubieran dicho, bueno, venimos aquí para expulsar a lo mejor al comunismo y vamos a, no sé, pues hacer que aquí pues cada país pueda tener su autogobierno de alguna forma, pero sí desperdiciaron, ¿no? esa carta. Sí, Y es que fueron, luego, sí, sí. no, bueno, no, que fueron víctimas de su propio éxito, y es que es así, o sea, eh, hicieron tan buenas campañas en Polonia, en Francia, en los Balcanes, en Noruega, la paliza que le estaban metiendo también a los británicos en África, casi sin recursos, es que eran invencibles y se sentían invencibles. Y claro, tú dices, bueno, y si le hemos ganado a lo mejor de lo mejor de lo mejor y que vamos a ir a la Unión Soviética, que es un país que está reventado, que no ha tenido un montón de hambrunas, de matanzas, de purgas, que la población está al punto de la sublevación, un ejército ruso sin preparación, sin nada, vamos a llegar allí después de haber vencido a lo que hemos vencido, que ha sido lo mejor de lo mejor, ¿qué nos van a hacer, qué nos va a hacer esta gente? Entonces, pues fueron víctimas un poco de su éxito, ¿no? Y a ver, pues hoy en día, claro, hoy en día se analiza, ¿no? Y se dice, no, esta fue la única posibilidad, pues bueno, porque sabemos lo que pasó, pero en aquella época no hay nadie o sea, de hecho me lo comentó, creo que me lo comentó Carlos Caballero Jurado en el último directo que hice con él, los propios estadounidenses y los propios británicos, cuando vieron que los alemanes invadieron la Unión Soviética, ellos mismos ya empezaron a hacer planes para decir, bueno, ¿qué margen nos queda? ¿Qué margen nos queda de tiempo antes de que Alemania venga contra nosotros? Porque eh, se esperaban eso. Hasta ellos mismos se esperaban que la Unión Soviética iba a caer en cuestión de semanas, porque nada podía parar a los alemanes en tierra. Pero al final, pues bueno, la gran capacidad que tuvo la Unión Soviética de regenerarse, de recomponerse y de oponer resistencia férrea y su gran territorio también, pues bueno, y su vastedad en recursos le sirvió para aguantar el embate alemán y luego ya, pues bueno, lo volvieron contra él. ¿Y crees que hubiera cambiado algo? Por ejemplo, bueno, cuando Alemania plantea la Operación Barbarroja, ¿no? Que plantea esa guerra, por así decirlo, ¿no? Con tres puntas de lanza, ¿no? Por una parte a Leningrado, por otra a Moscú, por otra al sur. Realmente económicamente lo que les interesaba era todo el sur, ¿no? La zona de Ucrania, era donde estaba el trigo. Pero ¿crees que si se hubieran centrado en uno de estos frentes, bien en el sur, bien en intentar atacar Moscú y pues de alguna forma
a lo mejor en cuanto a recursos a la Unión Soviética no la podían ganar, pero si descabezaban el gobierno, a lo mejor, no sé, ¿crees que si se hubieran centrado en uno de estos puntos y no en tres, hubieran centrado sus fuerzas, hubieran tenido más éxito o a la larga hubiera dado igual? Vale, pues a ver, eso es lo que proponía Manstein. O sea, Manstein era partir, o eso dice él también, a toro pasado. Si es que, como digo, si es que esto como no se sabe, pero sí, él a toro pasado comentó que sí, que él hubiera intentado concentrar más las tropas, atacar en un sector o en dos y no en tres, y haber hecho de la conquista de la Unión Soviética, en vez de en una fase, en una campaña solo, haberlo planteado en 2 años, que básicamente es lo que se intentó después, ¿no? O sea, cuando fracasó Barbarroja, luego dijeron, bueno, fase uno hemos entrado ya prácticamente a las puertas de Leningrado, Moscú y tal, fase 2 vamos a lo que nos queda, que es el petróleo, consolidamos, tal y cual. Lo que pasa es que eso se hizo de forma improvisada y después de un gran fracaso. El problema que esto no se tiene en cuenta es que cuando Alemania invade la Unión Soviética, y ya luego la Unión Soviética contraataca en diciembre del 41, en esos combates, que no fueron solo, ¿no?, en la zona central, sino que fueron a lo largo de todo el frente, desde el norte hacia el sur, el ejército alemán quedó hecho añicos. Consiguió parar a los soviéticos, pero quedó totalmente descompuesto y quedó hecho añicos. Prácticamente ya sin capacidad de recuperación. Hay un informe que dice que informa, ¿no?, porque los alemanes querían atacar enseguida. Una vez que pararon a los soviéticos, a principios del 42, querían atacar ya, querían atacar enseguida. Y se hizo un informe de todas las divisiones, del estado de las divisiones del Frente Oriental, y se llegó a la conclusión de que con capacidad para el ataque únicamente había 6 o 7. De decenas y decenas y decenas, solo estaban medio para atacar, 6 o 7. El resto estaban en un estado que necesitaban recomponerse de forma urgente. Entonces, claro, eso fue error, que esas divisiones quedaran tan machacadas, fueron el error de intentar ya a finales del 41 tomar los últimos objetivos, pues eso, a toda prisa y mal. Si eso se hubiera hecho con cabeza, o no se hubiera hecho, o se hubiera planificado mejor, tomando un objetivo de forma más concentrada y no tan dispersado, evidentemente no se hubiera producido ese contraataque soviético, o si se hubiera producido, el ejército alemán pues hubiera estado muy preparado para poder frenarlo y no hubiera causado tanto efecto. Entonces, pues bueno, pues, cabe especular, aunque es difícil de decir, que si se hubieran concentrado a lo mejor en, pues vamos a tomar Moscú y Leningrado, o vamos a tomar Rostov y hasta Stalingrado, y ya el verano que viene terminamos, ¿no? Es posible que el ejército alemán en la fase final hubiera sufrido muy poco, y le hubiera dado una gran capacidad operativa para el año siguiente del 42 haber continuado. Es posible que sí, es posible que sí. Entre Claro. eso y atraer a los ucranianos y bielorrusos y tal, yo creo que es la única forma que hubieran podido ganar. Y con respecto al papel de España, porque bueno, España pues jugó ahí un papel de país neutral, país no beligerante, pero bueno, se ha especulado mucho con que si realmente España estuvo o no cerca de entrar, ¿no? Se comenta que es que la famosa reunión que tuvieron, creo que fue en el año 40, Hitler y Franco en Hendaya, que bueno, Franco presentó unas condiciones, ¿no?, inasumibles, ¿no? Quería hacerse con el control de buena parte del norte de África, pero también se dice que, bueno, que realmente es que España no estaba en condiciones después de una guerra civil de meterse en una nueva guerra, que a Alemania realmente tampoco le interesaba. No sé tú qué piensas al respecto, si hubo algún punto en el que España realmente estuvo cerca de entrar en la guerra o no, o realmente pues no, nunca fue así. Sí, a ver, yo tengo pendiente también invitar a Fernando Paz un día a mi canal para hablar de, pues él ha escrito mucho sobre ese tema, ¿no? España en la Segunda Guerra Mundial, el papel de España en la Segunda Guerra Mundial. Y a ver, yo creo que la ocasión en la que más cerca estuvo España real de entrar en la Segunda Guerra Mundial fue a finales de 1942, cuando Rommel es derrotado en el Alamein, y los aliados occidentales, los estadounidenses y los británicos principalmente, desembarcan en la zona de Marruecos, la Operación Torch, y en ese momento España peligró. España peligró tanto por una invasión de los propios aliados hacia España,
que de hecho hubo planes para conquistar España por parte de Estados Unidos, con la idea de conquistar toda la zona sur de España, Andalucía, Murcia y Alicante. Luego ya entrar uno al interior ya daba un poco igual, pero asegurarse toda esa zona, porque era una zona vital, ¿no? Para pasar ellos por el estrecho de Gibraltar. Y no sabían si Alemania, por otro lado, iba a invadir España, ¿no? De la misma forma que pasó en Italia, cuando ya derrocan a Mussolini y tal, ¿no? Y desembarcan en Sicilia los aliados, Alemania rápidamente tiene que invadir Italia para controlar el territorio y frenar la invasión. Entonces, también se especulaba de la posibilidad en que los alemanes mandaran una serie de divisiones a España, la ocuparan e hicieran una resistencia desde la propia España, por un lado, ante el temor también del desembarco de los aliados. Entonces, fue un poco ahí una situación muy peligrosa para España, porque estuvo a punto de ser invadida por los dos, tanto por los alemanes como por los aliados, porque cada uno en su cabeza pensaba que el enemigo se le iba a adelantar a la jugada. Finalmente se jugó muy bien por parte de España. Se pudo, pues, estaba la División Azul en ese momento en la Unión Soviética combatiendo, que de hecho fue en esas fechas también cuando libra su combate más feroz en Krasnivor. Y a ver, pues, yo creo que ese fue el momento que más cerca estuvo España de entrar en la Segunda Guerra Mundial, no porque ella quisiera o no, sino simplemente porque las circunstancias se dieron. Pero bueno, al final lo que pasó fue que nada, los aliados desembarcaron por la zona de Casablanca, siguieron hasta Túnez y ya está. Y una vez que estuvieron en Túnez y ya se quedó el Africa Corps ahí arrinconado y ya sí, y se inició en 1943, siguieron desembarcando en Sicilia y tal y cual. Ya, yo creo que ya no hubo ningún tipo de riesgo ya para España, porque ya el centro de gravedad ya pasó a Italia y pasó al norte de Francia. Hubo presiones para, bueno, para retirar a la División Azul, que finalmente la retiraron en el 43 y poco más, poco más. Mm. Y aprovechando que justamente la mencionabas, Italia, a mí siempre me ha surgido la duda, ¿no? De, bueno, antes pues hablábamos un poco de las operaciones de los alemanes, de la eficacia con la que conquistaron, bueno, pues prácticamente Francia, la operación de Francia duró menos de 2 meses, Países Bajos, Bélgica, sin embargo al mismo tiempo Italia, pues bueno, tuvo actuaciones pues prácticamente lamentables, ¿no? Tenía que ir siempre detrás a Alemania un poco arreglando todo lo que iba generando Italia en los Balcanes, con ese intento de conquista en Grecia, luego con las ansias expansionistas, ¿no?, de Mussolini en África, esos intentos, ¿no?, de hacerse con Abisinia. ¿A qué crees que se debe ese papel tan malo, esa ineficacia de Italia? Porque a lo mejor se puede entender pues, de las divisiones a lo mejor de húngaros o de rumanos que realmente estaban ahí un poco casi por accidente, ¿no? Pero realmente no sé a qué crees que se puede deber ese papel de Italia a lo largo de toda la guerra. Es que, a ver, Italia yo considero que no estaba preparada, o sea, no estuvo preparada en ningún momento para un conflicto de tal envergadura, ni sus soldados estaban, porque a ver, esto es como todo, claro que Italia tenía unidades muy potentes, ¿no? Como tiene cualquier país, tropas entre comillas, tropas de élite, tropas de combate y tal. El problema es cuando se plantea una guerra tan grande, una guerra tan abierta, que no únicamente van pues, los 100.000, 200.000, 300.000 o medio millón de soldados que puedas tener más preparado para un combate, sino que tienes que empezar a tirar por eso, de un ejército de varios millones de soldados, te hace falta gente y se recluta gente, entre comillas, de prisa y corriendo y sin mucha formación. Entonces Italia era un país que no estaba preparado, o sea, no, sin más, o sea, no tenía una industria que pudiera satisfacer sus necesidades en armamento y munición, no tenía tampoco, pues eso, tropas a gran nivel entrenadas, no tenía tampoco combustible. Entonces pensemos que Alemania sacaba el petróleo de Rumanía, pero es que una parte, lo que le sobraba, ya que Alemania tenía mucha necesidad, pero una parte mínima también tenía que ir para Italia. Entonces, Italia ya pillaba los restos de los restos de los restos en cuanto al combustible. Entonces, bueno, empiezas a sumar una serie de factores y, pues bueno, te das cuenta como Italia no estuvo preparada para el conflicto
y de hecho a Alemania, entre comillas, le pasó lo mismo. O sea, uno de los éxitos principales del ejército alemán en los primeros años fue que tenía a un número de tropas muy altas, pues muy entrenadas y muy motivadas, y eran gente muy profesional y podían hacer grandes proezas como así hicieron a lo largo de toda la guerra, pero luego ya se notó mucho como cuando tuvieron que empezar a cubrir las bajas con reemplazos de gente sin formación, muy mayor o muy jóvenes, sin tanta experiencia y tal, su valor combativo cayó por los suelos. Se pudo compensar de alguna forma por la experiencia que aportaban los veteranos y tal, pero básicamente yo creo que eso fue uno de los principales factores. Se habla también mucho de la corrupción dentro del ejército italiano, de mandos que son incompetentes. Rommel creo que dijo que los italianos cuando estaban bajo mando alemán rendían muchísimo más que cuando estaban bajo los propios mandos italianos. O sea que bueno, yo creo que fue un cúmulo de cosas que al final pues, terminó en eso, en un papel bastante lamentable. Hace poco además vi en tu canal que subiste un vídeo bastante curioso, ¿no? En el que hablabas de un poco de los sueldos que tenían los soldados de los diferentes ejércitos y casualmente los del ejército italiano eran con diferencia los peor pagados. No sé si eso también puede tener algo que ver, la baja motivación, ¿no? Que a lo mejor podían tener, pero me resultó curioso. Luego también, bueno, cambiando ya de tema, yéndonos un poco al Pacífico, ¿no? Hay un tema que también habéis tratado alguna vez en el canal, que es el tema de la bomba atómica, que yo realmente es un tema que había escuchado muy poco y ahora parece que por primera vez pues empieza un poco a comentar el tema, porque siempre se ha vendido, ¿no? Que Estados Unidos, bueno, tiró las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki porque, bueno, no tenía más remedio, lo hizo como un daño colateral, ¿no? Pero era la única solución para lograr la rendición de Japón y así ganar la guerra. Y ahora se está empezando a ver pues, que a lo mejor no era tanto así, ¿no? Que realmente las negociaciones de paz con Japón ya habían empezado y que a lo mejor no hubiera sido tan necesario haber lanzado esas bombas atómicas, que a lo mejor lo que eran era un toque de atención a la Unión Soviética, por ejemplo, ya con vistas a lo que iba a ser la Guerra Fría, decirles, oye, cuidado, que mira qué armas tenemos y que podemos utilizar. No sé qué perspectiva tienes tú sobre esto, si realmente pues, fue necesario tirar esas bombas atómicas o, en fin, no sé. Sí, a ver, las negociaciones internas entre los japoneses ya habían empezado en el momento en el que las bombas atómicas se lanzaron, porque recordemos la ofensiva soviética en la zona de Manchuria ya se había iniciado hace unos días y bueno, y ya ellos sabían que ya no iban a poder hacer nada, ¿no? Porque a lo mejor Japón en última instancia podía pensar de, bueno, pues si los soviéticos no se meten en la guerra, cosa que le habían prometido, que no se iban a meter, pero al final se metieron, pues al final podemos medio aguantar en Japón, ¿por qué no? Porque la isla de Japón es inexpugnable y aquí podemos resistir y tal. Pero una vez que ya se vio que también iban a perder toda Manchuria, Corea y todo su dominio de China, porque era ya sí o sí lo iban a perder, Japón no tenía nada ya con lo que resistir y efectivamente y los estadounidenses llegaron allí y dijeron, oye, que nuestro próximo enemigo sabemos que va a ser la Unión Soviética, vamos a tirar estas bombas atómicas y que se asusten. Y efectivamente los soviéticos se asustaron mucho y luego también tenemos que pensar a ver, que lo que es la bomba atómica es algo simbólico porque eh, mediante bombardeo convencional ya se había producido muchísimo más daño que la bomba atómica. La diferencia es que, bueno, que ya no nos hace falta hacer un ataque con 500 aviones en varias salidas, habrá un avión solo con una bomba, hace el mismo efecto, pero lo que es dejar ciudades completamente devastadas, en Alemania ya se dejó un montón, Hamburgo, Dresde, en Japón ya pues Tokio fue la ciudad que más civiles, en la que más civiles han muerto a causa de bombardeos, muchísimo más que en Hiroshima y Nagasaki. La diferencia, como te digo, es esa, que mientras unos bombardeos pues duran meses o incluso durante un año en el que se acumulan ese número de bajas, Hiroshima o Nagasaki pum, lo hizo en un día, pues, obviamente. Pero bueno, que ya digo que los japoneses vieron eso y lo primero que pensaron fue, madre mía, ha pasado por aquí una flota y ha arrasado. Ni pensaron en bomba atómica ni nada, o sea, ya tenían el papel hecho y ya se estaban rindiendo.
Y también con respecto a la bomba atómica, hace tiempo recuerdo que leí, lo que pasa que, bueno, ya sabes que sobre la Segunda Guerra Mundial pues también se escribe mucha literatura, ¿no? Mucha especulación. Leí que en un principio Estados Unidos lo que tenía pensado era lanzar la bomba atómica no sobre Japón, sino sobre Berlín. Lo que pasa que se temía que la bomba atómica pudiera tener un efecto incluso más devastador que el que en realidad tuvo, y Reino Unido en ese momento dijo, oye, no tirar nada en Alemania, no vaya a ser que pudiera afectar también al Reino Unido, y por eso al final se terminó lanzando sobre Japón. No sé si alguna vez has leído algo al respecto o es un bulo, o desde el principio Eh, estaba destinada para Japón esas bombas. a ver, está claro que si la guerra en Europa se hubiera alargado, pues yo considero que sí, ¿no? Y de hecho hice un vídeo en mi canal reciente en el que especulaba con la posibilidad y todo el mundo piensa que si la guerra se hubiera alargado un poco más en Europa, al final hubieran tirado una bomba atómica, pero a ver, no era necesario. En Europa no era necesario, además que ya Berlín quedó en una zona soviética y no hubiera tenido ya lanzado una bomba en Berlín. Pero bueno, sí, hubiera podido ser una posibilidad, pero ya digo, tenía mucho más sentido ya tirarla en Japón que en Alemania. Piensa que Alemania estaba derrotada desde... Luego pudieron resistir y tal, pero bueno, desde febrero, lo estaba antes, pero ya para que nos hagamos una idea, desde febrero del 45, enero, principios de 1945, no, era ya solo ya cuestión de tiempo, más agonía aún de lo que ya se venía viniendo, pero no tenía nada que hacer y no tenía sentido lanzar ninguna bomba. Ya lo hicieron en el bombardeo de Dresden, que ya arrasaron con todo, pero bomba atómica no merecía la pena. Y bueno, también me gustaría hablar contigo algo relacionado con el tema de viajes, ¿no? Sé que bueno, en el canal recientemente, en el último directo, ¿no? Que hiciste, has comentado que ahora cuando se pueda, ¿no? Cuando se vuelvan a abrir las fronteras, etcétera, pues te gustaría hacer algún viaje, ¿no? Algún sitio icónico relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Desde tu punto de vista de historiador, ¿qué sitios te parecen más interesantes o recomendarías visitar a todo aquel porque, bueno, que quiera interesarse sobre el terreno, sobre la Segunda Guerra Mundial? Que no sé qué ciudades, qué regiones de, por ejemplo, de Europa recomendarías visitar? Pues mira, sí, efectivamente yo estoy planificando un viaje a Normandía para este verano, que hoy he leído algo y parece ser que ya están abriendo los museos y sigue habiendo toque de queda y tal, pero bueno, creo que se va a poder ir sin demasiado problema. Normandía, evidentemente, yo no he ido, pero voy a ir y ya me he estado viendo todos los museos, lo que hay, no hay, fuera, adentro, etcétera, etcétera, cementerios y demás. Yo creo que Normandía es una de las zonas que más merece la pena ir. Luego me gustaría también ir al bosque de las Ardenas, porque eso es una zona que fue protagonista de la Segunda Guerra Mundial por partida doble. Y imagino que, según me han comentado, ya no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino también hay asuntos de la Primera Guerra Mundial, porque fue una zona por la que evidentemente también se libró la Primera Guerra Mundial, una zona fronteriza, que algún resto también quedará y no queda lejos de la línea Maginot, ¿no? Que también se pueden visitar algunos tramos. La propia Berlín, se siguen conservando torretas antiaéreas, ¿no? Que también hablé de ellas en un vídeo. Me parece que en Berlín están destruidas, pero recuerdo ahora que creo que en Austria, no sé si en Viena, creo que en Viena se conserva una, no lo sé, lo digo de memoria, pero sí que hay una capital del Tercer Reich que todavía conserva alguna de estas super torretas y se pueden visitar. En Berlín creo que las demolieron todas. Luego más zonas, pues Kursk, desconozco si hay, imagino que sí, porque los soviéticos me consta que tienen muy valorado, ¿no? Todas sus acciones en la Segunda Guerra Mundial, la guerra patria creo que la llaman y Sí. sí que lo tienen todo muy bien conservado para que se visiten, para exaltar el patriotismo soviético, pero bueno, lo tienen todo bien montado allí, o sea que creo que en Kursk habrá también bastantes cosas, en Stalingrado también me gustaría estar. Y bueno, pues así ahora mismo de lo que es en Europa, esas son las zonas. También me consta que en Dinamarca también quedan parte del muro atlántico, también lo has comentado tú antes en la zona del paso de Calais y demás. Sí. Pero imagino que se le haya parecido a Normandía, pero yo creo que las zonas que he nombrado, pues yo creo que esas sí son las más interesantes de ver. En Finlandia también me consta de que ¿no? Porque Finlandia también participó en la Segunda Guerra Mundial y
la línea Mannerheim, creo que también hay algo interesante que ver, pero yo creo que esas son los sitios principales. Sí, lo que comentabas de, bueno, la zona de las Ardenas, en general todo el norte de Francia, es increíble porque es eso, ¿no? Tanto de la Segunda como de la Primera Guerra Mundial. Es que ahí vas a cualquier pueblo, aunque tenga 50 habitantes, y te vas a encontrar un monumento tanto conmemorando a los caídos de la Primera Guerra Mundial como a los de la Segunda. Y bueno, efectivamente, yo lo que conozco, pues te recomendaría visitar cualquier país de lo que era la antigua Unión Soviética, tanto Rusia como bueno, Bielorrusia, Ucrania, pero es que hasta los países de Asia Central. Yo recuerdo visitar la ciudad de Almaty, en Kazajistán, que está prácticamente ya en la frontera con China, y el monumento más importante de la ciudad es el Monumento a los Caídos, ¿no? En la Gran Guerra Patria. Para ellos no es la Segunda Guerra Mundial, es la Gran Guerra Patria. De hecho, para ellos, claro, la duración es del 41 al 45, porque es cuando realmente empieza la operación Barbarroja. Y es Claro. increíble como a tantos kilómetros de Europa, porque estamos hablando de Asia geográficamente, pues se tiene tan presente, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, para ellos la Gran Guerra Patria, con monumentos de todo tipo. Lo que comentabas de Kursk, en concreto no conozco Kursk, pero creo que hay un monumento dedicado al T-34. Hay una enorme veneración por los tanques, ¿no? Y en general pasar cualquier 9 de mayo, cuando celebren el Día de la Victoria allí, en cualquier ciudad importante de lo que antes era la Unión Soviética, pues a todo aquel que le interese el tema, pues resulta muy, muy interesante. Y También quería, sí, una pregunta que te quiero hacer, tú que has estado por allí, em, ¿cómo te manejas cuando visitas esos lugares en los que hablan ruso o incluso otros idiomas? ¿Cómo te manejas por allí? O sea, ¿cómo es tu... yo no hablo ruso, pero recomiendo, por ejemplo, aprenderse el alfabeto cirílico, porque el aprender el alfabeto cirílico, el alfabeto en el que pues, se habla el idioma ruso, te va a abrir muchas puertas, aunque sea para leer carteles. Ahí, no sé, a la hora de, por ejemplo, moverte en el metro de Moscú, ya simplemente aprenderte ese abecedario pues te va a hacer ayudar pues a conocer los nombres de las paradas, a saber dónde están los restaurantes, los hoteles, y realmente todo lo que es la Rusia europea, pues es cierto que hay una cierta barrera con el idioma, pero hablando inglés, pues te puedes hacer entender. A lo mejor la mayor parte de la población no habla inglés, pero a nivel turístico vas a ir a un hotel, pues en la recepción del hotel te van a hablar en inglés. Y luego hoy en día con internet es que prácticamente todo se puede reservar. Yo recuerdo la primera vez que fui a Rusia, que fue el año 2015, todavía no se podía hacer, pero hoy en día desde casa puedes reservar cualquier billete de tren para Rusia desde la página web en inglés, con lo cual pues allí no tienes que estar hablando con nadie en ruso, en fin, hoy en día gracias a internet pues te quitas de bastantes problemas, ¿no? Se puede hacer perfectamente. Vale, sí, sí. Y bueno, ya para terminar, quería hacerte algunas preguntas, ¿no? Que me han hecho algunos suscriptores del canal cuando he comentado que venían, ¿no? Relacionadas pues con todos estos temas. Hay un suscriptor que me ha preguntado, ¿no? Por el papel de Francia, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué se debió pues prácticamente la nula defensa, ¿no? Que hizo, lo fácil que resultó a Alemania la batalla de Francia? ¿A qué crees que se debió? Y luego también me hacía una reflexión, no sé si será cierta o no, pero me parecía interesante, sobre un poco el papel que ha desempeñado Francia con el paso de los años, ¿no? Todo el tema pues, que ellos han querido conmemorar su papel desde la resistencia, de lucha contra Alemania, pero claro, realmente Francia estuvo dividida, lo que comentabas antes de la zona de la Francia de Vichy, que realmente fue un estado colaboracionista con Alemania, ¿no? No sé lo que opinas al respecto y a qué crees que se debió el hecho de que Alemania pues, conquistara Francia tan fácilmente. Pues a ver, en primer lugar, de esto hay mucho mito también. A ver, es evidente que el ejército francés era un ejército que aunque tuviera buen armamento, porque tiene buen armamento, y siempre se ha dicho que los carros de combate franceses eran incluso mejores a los alemanes, su organización era muy mala, su doctrina militar era desfasada, estaba más, pues eso, ¿no? Anclado en la Primera Guerra Mundial, que ya en los tiempos modernos. Se dice que la moral de la tropa era bastante baja, que nadie quería estar allí en la guerra, que nadie quería ir al frente, que todo el mundo eludía al bulto. Y bueno, los alemanes, pues era un ejército altamente entrenado, altamente motivado, con un plan magistral, ideado por Manstein, entre otros, que le tendieron una trampa espectacular y los consiguieron aniquilar en la primera semana prácticamente y los arrinconaron ahí en Dunkerque. Eh, es que es un cómputo de cosas, ¿sabes? Pero digamos que hay un refrán que dice que hace más el que quiere que el que puede, ¿no?
Y si bien el ejército francés podía hacer mucho, se vio incapaz y los alemanes, no digo que fueran inferiores, porque evidentemente no lo eran, pero bueno, pusieron toda la carne en el asador, pusieron toda su voluntad, lo planearon muy bien y bueno, los franceses tuvieron su oportunidad de iniciar la guerra, no hicieron absolutamente nada. Recordemos que Francia y Gran Bretaña fueron ellas incluso las que le declaran la guerra a Alemania el 3 de septiembre del 39, 2 días después, si no recuerdo mal, de la invasión a Polonia, y tuvieron ahí un margen de un mes, cuanto menos, que fue lo que duró la campaña en Polonia, y luego más tiempo para poder haber hecho acciones contra Alemania en su frontera. No hicieron prácticamente nada, fue lo que se llama un periodo de broma, simplemente se limitaron a establecerse a la defensiva y ya está. O sea, no había voluntad, Francia no tenía voluntad y al final pues eso lo pagas y ya está, y es así. No tiene más. Y luego con respecto a la resistencia francesa, hay mucho mito. Evidentemente, pues eso, nos vamos a lo de antes, a la propaganda. ¿Quién ganó? Los aliados. Francia fue un país que evidentemente se sintió muy ofendido después de su papel tan lamentable y bueno, pues quiso reivindicar un poco su papel, su historia, sus acciones, lo que hizo y demás. Y bueno, pues le metió un poco más de mito a la resistencia francesa y bueno, y te llegan a decir que no, que gracias a la resistencia francesa pudieron ganar y todo salió bien, etcétera, etcétera. Bueno, si el desembarco de Normandía salió bien, pues fue porque Alemania ya no tenía nada, porque todo se lo había comido el frente oriental, ya está, desde mi punto de vista, ¿eh? Ni resistencia francesa ni nada. Claro que habían sus actos de sabotaje, claro que algo influyó, pero vamos, ya, tanto como para decir que fue determinante, yo creo que ni de lejos. En la Unión Soviética hubieron partisanos y partisanos de verdad y fueron mucho más importantes que la resistencia francesa y no tienen tanta fama. Sí, no, en ese sentido, pues totalmente de acuerdo contigo, ¿no? También me ha llegado alguna pregunta sobre un tema que has tratado varias veces en tu canal, ¿no? Que es la posibilidad de que Alemania pues pudiera haber invadido el Reino Unido, ¿no? Y siempre pues se ha tratado un poco de ensalzar el papel de la aviación británica con respecto a la defensa de las islas. Pero alguna vez has comentado, y alguno de los invitados que has llevado al canal, que es que realmente Alemania nunca estuvo interesada en invadir Reino Unido, porque tampoco le interesaba pues tener que hacerse cargo pues de todas las colonias, ¿no? Que seguramente pues después se iban a perder, de todo lo que era el imperio británico. No sé, pues simplemente pues saber, ¿no? Lo que opinas al respecto sobre esa posible invasión alemana que realmente nunca existió y parece que ni siquiera pues, se llegó a planear. No, siempre se dice eso, ¿no? Que no, nunca llegó a interesar a Alemania tomar Gran Bretaña por eso, ¿no? Porque al final Gran Bretaña, aunque hoy en día no sea mucho, Gran Bretaña ha sido junto con España, ¿no? Lo que pasa es que España terminó antes, su imperio me refiero, pero el imperio británico era inmenso, media África o más de media África era suya, la India, media China, Australia también llegó a ser suya, un montón de colonias también en el continente americano y era muy fuerte, el imperio británico era muy fuerte y pues, Alemania no tenía nada. Alemania lo que quería era pues fundar, entre comillas, su imperio, su macronación, su Reich, albergando lo que es Alemania, Austria, Polonia, Checoslovaquia y pues eso, hasta una parte ahí en lo que es la Unión Soviética, parecido al territorio que ya conquistaron en la Primera Guerra Mundial, pues un poco ese espacio vital que ellos reclamaban, pero ellos no, la aspiración de Alemania no era acabar con Francia ni con Gran Bretaña, pues bueno, pues somos vecinos y ya está, tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo y aquí todos felices, ¿no? Y vosotros no me deis con lo que yo hago en el resto de Europa, que me la quedo para mí, igual que vosotros tenéis vuestro imperio repartido por el mundo. Pero al final, bueno, las circunstancias lo llevaron a una guerra y al final, pues bueno, pues pasó lo que pasó y cuando se planteó la Operación León Marino, que fue en el verano de 1940, pues bueno,
Yo no sé sinceramente si Alemania tenía o no capacidad para invadir militarmente Gran Bretaña. A ver, si hubiera volcado todos sus recursos y se hubiera puesto a ello de forma concienzuda, imagino que sí lo hubiera podido hacer, ¿no? Porque tampoco es difícil, pero no es tan difícil porque Gran Bretaña sola, recién derrotada, tampoco era un enemigo muy fuerte. Simplemente tenía su marina, pero bueno, la marina se podía bloquear en lo que es el estrecho, ¿no? Bloquearla y hacer un pasillo en la que no pudiera pasar y hubiera sido difícil, pero desde mi punto de vista no hubiera sido imposible tampoco, porque en cuanto se hunden un par de acorazados principales, que mira cómo el Bismarck se hundió por un ataque fortuito de un avión desfasado y solo hace falta con un avión colocar una bomba, un torpedo, te cargas un par de barcos y los aviones se recuperan rápido, pero los barcos tú no recuperas un acorazado en una tarde. Pero bueno, estaba el peligro de la Unión Soviética, los alemanes tenían mucho, no miedo, ¿no? Pero tenían esa preocupación de si ellos se enfriscaban en un conflicto con Gran Bretaña, la Unión Soviética los podía invadir, pensaban que la Unión Soviética iba a caer fácil, dijeron, bueno, nos vamos con la Unión Soviética y ya nos ocuparemos de los ingleses. Y cuando nosotros tengamos todos los recursos de la Unión Soviética a nuestra disposición, ya eso pensaban, de Inglaterra, vamos, nos los comemos. Pero al Claro. final, bueno, pues se le fueron complicando las cosas y terminó como terminó. Y ya por último, otra pregunta que me han repetido varias veces y que también hago mía es si nos puedes recomendar pues algo de bibliografía, también alguna película que se pueda pues alejar todo lo posible, ¿no? de la propaganda y algún libro, tanto a lo mejor para aquel pues que no conozca tanto, ¿no? sobre la Segunda Guerra Mundial y quiere iniciarse, como para lo mejor pues aquel que sí que conoce, sí que ha estudiado un poco más, algún libro un poco más concreto sobre algo pues a lo mejor que no se conozca tanto. Claro, claro, eso es complicado. Mira, con respecto a libros, yo recientemente me lo he preparado aquí, pues compré este, que imagino que se verá, Donbass, 1943, Grupo de Ejércitos Don en Combate, que es de Juan Campos Ferreira, que además lo entrevisté ayer, se publicó el programa, hablando del papel de las divisiones acorazadas en la Segunda Guerra Mundial. Es un libro muy bueno que te resume lo que es la Operación Barbarroja, lo que es la Operación Azul, la batalla de Stalingrado y luego ya se centra de forma más específica en todo lo que ocurrió en los combates posteriores hasta la batalla de Kursk prácticamente. Pero claro, este libro se lo compra una persona que no sabe nada de la Segunda Guerra Mundial, de algo se entera porque hace muy buen resumen de las campañas previas, pero se pierde, ¿no? Porque son lecturas un poco no es avanzada, pero sí que le hace falta una base. Luego tengo aquí este segundo libro, que además es complementario de ese, que se llama de Michael Whitman, As de Tigres, que este libro es espectacular. Yo, sinceramente, sin quitarle mérito a ninguno, ni muchísimo menos a estos, porque estos son libros de más de operaciones a gran nivel. Este es un libro que no es de operaciones a gran nivel, aunque también te las comenta por encima, pero no mucho. La tienes que saber tú ya si te lees esto, en lo que ves de verdad cómo era el combate. O sea, ya no las operaciones, sino cómo era el combate a pie de campo, dentro de un carro de combate, qué importancia tuvo el taller, etcétera, etcétera. Entonces, pero son lecturas que son muy buenas, pero claro, yo entiendo que una persona que no sabe nada o no sabe mucho de la Segunda Guerra Mundial no puede ver. Pero mira, me estoy acordando ahora de que aquí tengo, a ver, aquí tengo dos libros, que estos sí que los puedo recomendar, que estos a lo mejor son así más para todos los públicos, que es este, Blitzkrieg, la victoria alemana en la guerra del Relámpago, que es de Miguel del Rey y Carlos Canales, o incluso este, La Palmera y la Esvástica, del Africa Corps, que estos sí que digamos son libros así más para todos los públicos, que bueno, pues tú te lees La Palmera y la Esvástica, te cuenta toda la operación en el norte de África, o tú te lees este de Blitzkrieg, que te cuenta cómo fueron las campañas de Polonia y de Francia, si no recuerdo mal, y yo creo que son libros que están muy bien, cada uno para un nivel y bueno, poco a poco. Estupendo, pues nos apuntamos todas las recomendaciones. Y nada, Sergio, pues llevamos ya más de una hora hablando, me tiraría pues mucho más tiempo, ¿no? Aquí hablando contigo sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, pues darte las gracias, ¿no? Por haber aceptado la invitación.
Y nada, lo dicho, estaremos muy atentos a los nuevos vídeos que vas subiendo a tu canal, que pues prácticamente son 3 a la semana. Y nada, pues ojalá a ver si pronto abren las fronteras y podemos hacer algún viaje a algún sitio, ¿no? Ya sea Normandía, algún sitio relacionado con la Segunda Guerra Mundial, estaría muy bien. Pues muchas gracias a ti, Julián, por invitarme, que ya digo que has sido uno de los primeros en invitarme y sí, pues es mi deseo, es uno de mis sueños poder estar allí en un sitio donde de verdad ha producido algo, porque nosotros leemos mucho, vemos muchos vídeos y demás, escuchas, pero necesitas verlo no en libros ni en imágenes, sino verlo con tus ojos, tocarlo, y eso pues yo creo que tiene que ser una experiencia muy enriquecedora y pues sí, es mi intención poder hacer cosas relacionadas con el tema de los viajes y demás, en la historia militar en el futuro. Así que nada, cuento contigo, por supuesto. Un abrazo y estamos en contacto. Y hasta aquí la charla de hoy. Espero que haya sido de vuestro interés. Por mi parte, darle las gracias a Sergio, decir que ha sido un auténtico placer haber podido hablar con él pues algo más de una hora sobre un tema tan apasionante como la Segunda Guerra Mundial. Y también daros las gracias a vosotros por todos los likes, comentarios que queráis dejar en el vídeo. Recordad también suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Y nada, pues como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.